Muy buenas noches. Es un placer volver a estar aquí con ustedes y entre ustedes. Mi nombre es Alfonso Juárez, soy su amigo y servidor. Y este es su programa El Maná, alimento para el espíritu. Los invitamos a que estén aquí con nosotros durante esta hora, en la cual estaremos hablando acerca de la persona y obra de Cristo para nuestra salvación. Recuerden que estos son sermones seriados en los cuales Dios nos está mostrando que debemos de predicar el evangelio desde el principio de la vida. Les recuerdo que anteriormente el de la voz predicaba el evangelio hablándoles básicamente de que estaban condenados, que eran pecadores, que estaban muertos, y ciertamente es verdad. Pero a través de todos estos sermones basados en la escritura que Dios puso en mi corazón a través de libros como Predicando el Evangelio en el Principio de la Vida de Witness Lee, cambiaron mi vida, cambiaron por completo. Veo ahora de otra manera. Ahora sé que Cristo ya hizo la obra, que no necesitamos agregarle nada, solamente creer a la palabra, tener una fe viva e ir y predicar el evangelio a donde el Señor nos mande. Bien, le voy a dar los teléfonos aquí en cabina. Es el 1936-8801. 1936-8801. Si usted está en el interior de la República, anteponga el 0181. Si usted está en cualquier parte del planeta, usted puede sintonizarnos a través de Tubox Televisión por internet. Le voy a dar nuestra página, es www.tuboxtv.com. Asimismo, usted puede sintonizarnos a través de Facebook en Tubox Monterrey. De igual manera, si usted quiere localizar y darle seguimiento a todas estas predicaciones, usted puede buscarnos en el buscador de Facebook como El Maná en Tubox Televisión. Todo así como se escucha, El Maná en Tubox Televisión. Y ahí encontrará esta serie de sermones. Hoy estaremos con el sermón número 6, que es la persona y la obra de Cristo para nuestra salvación. Haremos una pequeña remembranza de los demás puntos. El número 1 vimos experimentando el bautismo en el Espíritu Santo a fin de predicar el evangelio con poder. Y tenemos como versículo 1 Corintios 12:13. El número 2, cómo ayudar a las personas a ser salvas. Y aquí dimos una serie de versículos, más que nada, de que se debe de invocar el nombre de Jesucristo, pero poniéndole Señor Jesucristo. Debemos de predicar el evangelio en la autoridad de Cristo. Como número 3, debemos de predicar el evangelio en la autoridad de Cristo y en el poder de la palabra viva. Ahí vimos Mateo 12, 28 y 29 y también la gran comisión. Así como Romanos 10, 6 al 9, 13 y 1 Corintios 12, 3. La reunión para predicar el evangelio es el punto número 4. Y el número 5 es el mensaje del evangelio basado en Efesios 2, 11 y 12. Ahora pasaremos a el número 6, que es la persona y la obra de Cristo para nuestra salvación. Y aquí tendremos varios versículos, por lo cual yo le invito a que así junto con su Biblia tenga su libreta y su pluma
para que pueda usted anotar y después lo pueda confirmar en su escritura. Vamos a hacer una oración para poner esto en manos de nuestro Dios y poder continuar. Señor Jesús, gracias porque tú permites que esto sea posible, Señor. Porque, Señor, tú quieres que todos los hombres sean salvos y procedan al conocimiento de la verdad. Porque la verdad los hará libres y somos libres cuando, Señor, tenemos tu Espíritu. Gracias, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que liberes tu palabra, Señor. Que tu palabra se mueva libremente y sin estorbo, Señor, para que llegue al corazón de aquellos que escuchan y se realicen los cambios para los cuales tú la has preparado. Señor, lo único que buscamos es darte a ti toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a este número 6, en el cual estaremos hablando acerca de la persona y obra de Cristo para nuestra salvación. Y aquí yo les voy a suplicar que vayamos en la escritura al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo número 1. También veremos el versículo 14 y el 18. Para que de esta manera el Señor nos vaya conduciendo para conocer la persona y la obra de Jesucristo, la obra de Cristo para nuestra salvación. Juan 1:1, un versículo muy conocido por la gran mayoría de los cristianos, a veces no tan comprendido, pero hoy estamos pidiendo luz para que el Señor nos muestre la persona y su obra para la salvación de las almas. En este versículo número 1 debemos de considerar que el verbo encarnado, el verbo eterno encarnado, viene para introducir a Dios en el hombre. Nos introduce a la vida y la edificación. Y el verbo en la eternidad pasada, quien era Dios, vive mediante la creación como vida y luz para producir los hijos de Dios. Vamos a enfocarnos básicamente a la persona. En el capítulo número 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí en el principio vamos nosotros a ver que en el principio significa en la eternidad pasada. Como introducción a este evangelio, este capítulo empieza en la eternidad pasada con Dios, quien tenía divinidad pero no humanidad. Dios como creador, ahora Dios como hombre. Luego pasa por su obra de creación cuando hizo todas las cosas. Su encarnación al llegar al ser el Cordero que quita el pecado del mundo, y el hecho de ser el Espíritu quien hace que los creyentes sean transformados en piedras vivas para su edificio. Vamos al versículo número 14, donde nos dice: y el verbo se hizo carne. Ya vimos que el verbo es Dios y que ese verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne, o sea, Dios deja su poder y su gloria y viene como Dios para introducirse en el hombre. Y fijó tabernáculo, dice la Reina Valera, y vimos su gloria, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Y pasamos al versículo 18, que son los que nos traen aquí, y dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí vemos a la persona de Cristo como Dios mismo. Recuerdo en Colosenses que dice que en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad de Dios. O sea, Dios y Cristo, uno mismo, pero es el Dios procesado para poder introducir a Dios en el hombre. Esto es maravilloso. Vamos a enfocarnos en la persona, pero ¿qué les parece si vamos a una alabanza? No se retire, regresamos en unos instantes. Este es su programa El Maná, alimento para el espíritu. Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, para todo el mundo. No se retire, lo esperamos. Gracias por continuar con nosotros. Es un placer realmente estar aquí y poder descubrir en la Escritura la persona y obra de Cristo
para nuestra salvación. Este es una serie de sermones que están dedicados para ti, que quieres predicar en el evangelio en el principio de la vida. Primero tenemos que conocer la persona y la obra de Cristo para poder presentarla y que los demás sean salvos. Ya hemos visto hasta ahorita 3 versículos, vamos a continuar viendo más. Vamos a describir un poquito acerca del versículo número 14. Aquí dice que aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó o habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Verán cómo la Biblia, la palabra santa, nos va describiendo la persona de Cristo. Asimismo la obra. El verbo, quien es Dios, Cristo, es Dios, se hizo carne. Ese verbo, Dios, se hizo carne en la persona de Jesucristo, a fin de que Dios tuviese la vida y la naturaleza humana. Me impacta mucho cuando habla acerca de la carne. Romanos 8:3 indica que esta carne, aunque era la carne del pecado, solo tenía la semejanza de la carne del pecado, pero no tenía el pecado de la carne. Fue el verbo quien se hizo carne y este era Dios, el Dios triuno completo. El hecho de que el verbo se hiciera carne significa que el Dios triuno se hizo un hombre de carne en la semejanza de un hombre pecaminoso. Al hacer esto, Dios entró en el hombre pecaminoso y se hizo uno con él. Sin embargo, él tenía solo la semejanza del hombre pecaminoso, pero no tenía el pecado de este. Dios, Cristo, nunca pecó, un hombre perfecto. Cristo y Dios el mismo, el Dios triuno, junto con el Espíritu Santo, pero procesado como Dios creador, como Dios verbo hecho carne y como Dios neuma, o Dios que habita dentro de nosotros. Bien, vamos a dar un poquito más adelante, donde habla de que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, el verbo al tabernaculizarse o encarnarse, no solo introdujo a Dios en la humanidad, sino que también se hizo un tabernáculo para Dios, la habitación de Dios entre los hombres en la tierra. Y ahora cobra sentido para usted y para mí, que dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿O acaso ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo y que fuimos comprados a precio de sangre? Ahí es donde está ya la persona de Cristo y la obra de Cristo. Él, a través de su sacrificio, nos compró para que pudiésemos nosotros recibirlo y ser el tabernáculo o la morada de Dios. Esto es maravilloso. Espero y tengamos más tiempo para poder explicar algo más profundo acerca de esto. Pero hoy le seguiremos dando el sentido por el cual estamos aquí, ya que estamos hablando de la persona y la obra de Cristo para nuestra salvación. Vaya conmigo a Isaías 9:6 y vamos a confirmar cómo Dios y Cristo son la misma persona. No son 3 personas, es un solo Dios, un Dios triuno. Y no se preocupe tanto por tratar de razonarlo. Disfrútelo, disfrute al Dios triuno. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. ¿Se da cuenta? Dios fuerte, Jesucristo, Dios fuerte, Jesucristo, Padre eterno, príncipe de paz. Es la misma persona, no hay duda, no hay duda. Yo quisiera que usted viera que aquel verbo fue expresado en la persona de Cristo
y que es Dios mismo y que fue crucificado y resucitado al tercer día. Fue crucificado porque era el plan de Dios. Así estaba ya designado para la salvación de toda la humanidad y fue resucitado al tercer día para que todos nosotros que hemos creído pasemos de muerte a vida, igual que Él, y vida eterna, y salvación, y ser parte de la familia de Dios. Y no solamente eso, para tener vida abundante. Yo lo voy a invitar a que ahora vaya conmigo al libro, a la Epístola Universal de Pedro. En Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Dice la escritura de esta manera, 2:24. Aquí nos habla del modelo de Cristo. Dice que Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Todo lo que tú fuiste en el pasado ya está pagado. Tienes que creerlo. Si no lo crees, pues no le puedes agradar a Dios. Y esto es medular, porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y aquí hay algo muy importante. Mire, hay libros de historia que nos hablan de los egipcios, 3000 años antes de Jesucristo. Hay libros de historia que nos hablan de Mesopotamia, de Alejandría. Nos hablan de las culturas más antiguas de antes de que el Verbo fuera encarnado. Y fíjese que es extraño, pero uno tuvo que haber aprendido parte de la historia universal. Y en la historia universal se habla de Cristo. No se hace tanto énfasis, porque es ciencia. Pero la historia se escribe. Y Jesucristo es el Verbo hecho carne, es Dios mismo, es la persona del Dios triuno procesado como Verbo hecho carne y habitó entre nosotros y está escrito en la historia. O sea que es un hecho verdadero, documentado. Sin embargo, como es algo espiritual, porque esto es una esfera espiritual, muchas gentes que vamos a la universidad o tenemos estudios, decimos, no, yo no lo he visto, por tanto no lo puedo creer. Y te puedo citar a Tomás cuando dijo, Tomás, porque has visto, has creído, más bienaventurado es creer sin ver. No vimos nosotros a la persona de Jesucristo, pero está documentado. Está documentado. Y Él dio su vida por ti y por mí. Qué hermoso saber que esta es la persona y la obra de Cristo, la obra que Cristo realizó al morir, al dar su vida por ti y por mí. Dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Sabe usted que las personas que eran crucificadas eran maleantes, eran criminales? Se les llama malditos. Él sin merecer nada de eso. Aún recuerdo, porque está documentado, que cuando el Señor Jesús fue crucificado en la Golgota, en la calavera, tenía dos maleantes, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y uno le dice, si tú realmente eres Dios, libérate y libéranos a nosotros. Sálvate y sálvanos a nosotros. Y el que estaba ahí a un lado le dice, tú y yo realmente hemos sido muy malos, merecemos esto. Pero Él no ha hecho nada. Y se refiere al Señor Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Esto es maravilloso. Ese hombre, aún en el último momento de su vida, decidió y hoy está en el paraíso. Y aquí dice así el Señor Jesús, quien lleva, o sea, Él mismo lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, o sea, ya no pecamos más. Que Dios como tú, que quita el pecado, la iniquidad de los hombres, los perdona y agarra los pecados y va y los sepulta en lo más profundo del mar y ya no se acuerda de ellos. Todo lo que hace Dios por nosotros y aún así nosotros lo dudamos. Dice, para que vivamos a la justicia. La justicia de Dios es perfecta. Un hombre natural, un hombre que no ha acudido a la justicia de Dios, está sentado en un banquillo. En ese banquillo es acusado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo hombre pecador no puede tener comunión con Dios. Puede hablarle, pero no lo contiene. No puede tener la salvación ni la vida eterna, porque acuérdense que hay algunos requisitos que debemos de llenar y no son legalismos. No, solamente que crea y que invoque el nombre del Señor Jesús, que lo reciba y lo confiese. Entonces, cuando esa persona está sentada en ese banquillo, no hay más que dos veredictos: culpable o absuelto. Como pecador, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por creer, nosotros somos justificados. Y la justicia de Dios es perfecta. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, en la persona, en el Señor Jesús, entonces nosotros seremos salvos. En la obra de Cristo, esta obra maravillosa. A veces no encuentra uno palabras para describirlo. Ya todo está hecho. Dice aquí mismo. Dice de esta manera, continuando en 1 de Pedro 2:24. Para que vivamos a la justicia, punto y coma, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Usted se imagina? Dice Isaías 53, que lo molimos por nuestros pecados. Él fue molido, experimentado en quebranto, en el dolor. Él llevó sobre su cuerpo tu paz. Tú puedes estar en paz para con Dios y con todos en Cristo Jesús, porque la paz de Dios no se entiende como una paz que te da el mundo. Es inexplicable y solamente viene de Dios. Mira ahí mismo, en Isaías 53:6. Voy para allá. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué cosa tan maravillosa. No quiero saber lo que tú hayas sido. Podemos mencionar muchos. Desobediente a los padres, otra vez, adicto, alcohólico, neurótico. ¿Qué puede ser? ¿Asesino? ¿Gente de esos grupos criminales? Yo les garantizo que todos ellos, todos, ninguno tiene a Cristo. Porque si tuviera a Cristo, fueran temerosos y supieran que toda su vida pasada ya está depositada en Cristo. Y que si piden perdón en este momento, Dios los perdona. Porque si nos confesamos como pecadores, Dios es fiel y justo y perdona todos nuestros pecados. Por eso Dios dice que nos descarriamos como ovejas, cada quien por su lado. Dice, pero Él tomó los pecados de nosotros y los depositó en el cuerpo de Cristo. Yo no quiero ni imaginarme cómo lo molimos. Tanto golpe, lo molimos. Y luego en esas llagas puso Él todas nuestras enfermedades.
No esté usted pensando en una tuberculosis, en una neumonía, en un cáncer. Sí, también, pero hay enfermedades peores que las físicas, las enfermedades del alma. ¿Cómo explicarnos nosotros que hay gente que se siente dueña de la vida de otros? ¿Cómo explicarnos nosotros que hay personas que no tienen afecto natural, que van y secuestran a un niño y se lo llevan para cobrar algo? Yo pudiese decirle a estas personas, sin temor a equivocarme, si todo esto es ocasionado por lo que hacen ahí en el mundo, en las drogas, dedíquense a eso, pero no afecten a las personas que no tenemos nada que ver ahí. Y si lo hacen, bueno, ustedes sabrán lo que hacen. Pero hay un Dios que perdona. Les describo a Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia, obligaba a los cristianos a aborrecer, a declarar las cosas en contra de Cristo. Él buscaba cartas para ir a perseguirlos. Los golpeaba, los mataba. Y mire lo que hizo el Señor. Porque dice la Escritura que de lo más vil y despreciado toma Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo más débil para avergonzar al fuerte. Y usted cree que porque tiene un arma o porque engaña o es más fuerte o más hábil. No. Eso es un engaño del enemigo de Dios, del insidioso, que te hace creer eso. No es cierto, pero eres susceptible en este momento, si así estás, para que Dios trabaje contigo. Es como llenar una solicitud y digan, tienes que ser malo, tienes que ser asesino, tienes que ser engañador, tienes que ser pecador para ser susceptible de recibir el perdón de pecados. ¿Verdad que es maravillosa la persona de Cristo? ¿Verdad que es maravillosa la obra de Cristo para nuestra salvación? Es tremendo este versículo. Dice, nuevamente lo voy a leer para gozarnos, por si tú no has hecho decisión, vayas pensando. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Señor Jesús, en su siervo hiriente, en esa obra que él estaba preparando. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es un término absoluto, de toda la humanidad, para que el que se reconozca, el Señor haga efectivo esta obra tan maravillosa. ¿Qué les parece si vamos a una alabanza y regresamos? No se aparte, continuamos con este punto de la persona y la obra de Cristo para la salvación, para nuestra salvación. Y déjeme decirle algo, esto es para todos nosotros, para que conozcamos a la persona y conozcamos esta obra redentora. No se aparte, regresamos en un instante. Os exhorto por las compasión de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Nos amoldéis a este siglo
bueno que continúa aquí con nosotros. ¿Verdad que es rica la persona y la obra de Cristo? Realmente es maravilloso saber que Dios nos envió a su Hijo para que habitara entre nosotros, para introducirse Dios con el hombre. Y mire, cuando usted lo recibe, le dice, ven a vivir a mi vida. Ven. Y entonces en esa parte recóndita o muy profunda de nuestro ser, que es en el espíritu, ahí Él se mezcla. Y mire cómo están ya ahí lo que las personas conocen como las tres personas, que es un término mal empleado. Es el Dios triuno procesado: Dios creador, Dios verbo hecho carne y Dios neuma. Y de esa manera, cuando Él está como espíritu en nosotros, ya está Dios en nosotros. Ahora Dios habita en los hombres. Continuemos con este mensaje tan precioso que nos está mostrando precisamente eso: la persona y la obra de Cristo para nuestra salvación. Fíjese que hay un pasaje muy hermoso que está en 1 Juan 5:12. Yo quisiera que fuera usted allá conmigo, donde nos habla la salvación que Cristo preparó para nosotros, ya que esta salvación Él nos la da. Dice 1 Juan 5:12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nos habla de la vida eterna, así como también nos habla de la vida abundante. La vida eterna, ya que viene de un Dios increado, o sea, Él es el creador. Y nos da esta vida eterna que trasciende en el tiempo y sale del tiempo y entra a la eternidad. El tiempo fue creado por razón del hombre, pero la eternidad es de Dios. Y bueno, Él promete, y como no es hombre para mentir, Él cumple, Él dice y hace, Él habla y ejecuta. Él dice que todo aquel que cree en el Hijo será salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que sea salvo. Porque todo aquel que cree en el Hijo y lo recibe es parte de la familia de Dios, porque Dios viene para darnos, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esto es maravilloso. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida. Otra vez, es muy triste, pero así es. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que a través de esto nosotros podemos ver que si recibimos a Jesús, pudiésemos nosotros disfrutar de la salvación. Mire, la salvación es jurídica cuando usted pide perdón. Usted le pide perdón a Dios, y por lo que Él ya hizo, por la obra redentora, por el sacrificio vicario, cuando usted se reconoce como pecador, Él le va a perdonar todos sus pecados. Pero está la salvación completa. Pocos han escuchado de esto. Pero la salvación completa es cuando tienes la vida normal dentro de la iglesia, siendo un cristiano normal. ¿Por qué? Disfrutas de la salvación jurídica porque se te perdonan tus pecados, y vas a las reuniones y estás ahí sentado, pero estás inerte. Cuando te inmiscuyes y aceptas o pones a funcionar lo que Dios ya te dio, que son esos dones que Él derramó sobre su cuerpo, y empiezas a funcionar, entonces empieza a aumentar la presencia de Dios en ti. Él no se da en partes, pero empieza a aumentar y empieza a llenar todo tu ser, y te empiezas a constituir de Cristo. Y entonces te darás cuenta
que es una salvación completa cuando empiezas a funcionar con el Dios, con el don que Dios te dio dentro de la iglesia. Esto es maravilloso. La manera de recibir y disfrutar a esta salvación completa es primero recibiendo, declarándonos como pecadores y invocando su nombre. Y ahora hay que reconocer la persona y la obra de Cristo. Todo lo que hemos hablado, nosotros debemos de aceptarlo, porque es la palabra de Dios que se deriva de la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir y para redarguir. Dice, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Tú no puedes hacer una obra si no estás calificado. No puedes hacer la obra de un médico, no puedes hacer la obra de un ingeniero, no puedes hacer la obra de un contador, no puedes hacer la obra de X si no estás calificado. Es lo mismo aquí. Nosotros tenemos que creer a la Escritura sin dudar nada. Y nosotros que ya conocemos de la persona y de la obra de Cristo para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación, somos unos afortunados. Bueno, somos escogidos. Primero fuimos llamados y ahora somos escogidos. Porque aún dentro de las iglesias hay quienes no se les ha caído este velo, no se les ha revelado esta verdad que está ahí en las escrituras. Son verdades ocultas que no se le revelan a quien no tiene una comunión franca, amplia y común, frecuente, sincera, honesta con Dios. No solamente un segundo, o no solamente como comúnmente se hace. Gracias Dios por estos alimentos. Gracias Dios por este nuevo día. No, se trata de una relación íntima entre el Creador y su creación, hasta llegar a entender que tú eres el centro, el motivo principal de la obra de Dios. Tú eres el representante de Dios aquí en la tierra. Tú eres un sacerdote, un pueblo escogido, un linaje real para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ves? Cómo ahora no solamente he disfrutado con la salvación jurídica, ahora tengo gozo en la salvación completa. Y es un inicio, falta mucho. Esto tiende a crecer día a día, y va en función de mi relación con Dios. Es por eso que Él da esas figuras en el Antiguo Testamento, como es el recoger el maná cada mañana, el ir y recoger tu porción y tomarla y comer, disfrutarla. Esto es maravilloso. Dice el Señor que cada mañana debemos de levantarnos a buscar en el huerto si las viñas están en cierne, si hay duraznitos, si hay granaditas, si hay algo que podamos comer. Él dice que nos levantemos temprano, porque el que lo busca temprano lo encuentra, y Él ama al que le ama. Dígame usted, si es casado, no es cierto que lo primero que hace cuando despierta es voltear a su esposa y decirle te amo, o buscar a su hijo y decirle te amo. Es lo mismo con Dios. Cada mañana nuestro primer pensamiento y nuestra primer palabra debe ir dirigida hacia Dios. Esto es maravilloso. Y créamelo que conforme pasa el tiempo, ya no va a poder usted vivir sin esto. Él le muestra cosas muy preciosas. Empieza uno a enamorarse cada vez más y más, y hasta
se hace uno dependiente de Él. A tal grado de que ahora tiene uno la salvación completa, o procura uno la salvación completa, por ejemplo, no haciendo nada sin que Él lo autorice. No haciendo nada sin que antes no vayas a Él en oración, sino sin que antes no te lo revele en la Escritura. Realmente esto es maravilloso. Por eso que es importante conocer la persona y la obra de Cristo para nuestra salvación. No solamente la jurídica, sino también nuestra salvación completa, siendo un cristiano normal y teniendo una vida de iglesia normal. Bien, una vez que tú has predicado en el Evangelio en la autoridad de Cristo, con el poder de la palabra viva, una vez que reconoces que ya has sido bautizado en el Espíritu Santo, que tienes la compasión por las almas perdidas y que haces reuniones o predicas el Evangelio en una manera ordenada, entonces cuando Dios te permita tener unos hijos, pudiésemos decir nosotros, como Pablo. Pablo es un ejemplo hermoso de cómo se debe de elaborar con las personas, con amor y paciencia. Yo le voy a suplicar que vaya conmigo a Gálatas 4:19 para que usted sea conmovido. Mírelo cómo decía Pablo en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto habla de una paternidad incomparable. Muchas veces nosotros decimos, ya quisiera que terminara mi hijo o mi hija la carrera, o ya quisiera que fuera adulto para que se vaya a trabajar. Nunca dejan de ser nuestros hijos, así nosotros. Una vez que decidimos por Jesucristo, nunca dejamos ser hijos de Dios. Puede irse usted a la China, allá es hijo de Dios. ¿Quiere usted sacarse toda su sangre y ponerse sangre nueva? Sigue siendo hijo de Dios. ¿Quiere hacerse usted cirugía? Hágase la cirugía, sigue siendo hijo de Dios. Haga lo que haga, usted es hijo de Dios. Y tengamos una aplicación física, vaya al registro, cámbiese el nombre y dígame usted si deja de ser hijo de su padre. No, esto es lo mismo, pero mire cómo lo dice Pablo. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, como que si Él los hubiera dado a luz, hasta que no sea formado en vosotros Cristo. Pablo es un ejemplo maravilloso de cómo deberíamos de ser todos nosotros. Hay otro ejemplo mismo dado por él mismo en Primera de Tesalonicenses 2:7 y dice de esta manera. Sí, estoy en lo correcto. 2:7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Todo mundo o la gran mayoría sabemos lo que es una nodriza. Una nodriza es quien suplanta a una madre, es quien amamanta, es quien cuida. Así cada uno de nosotros, si Dios nos ha dado esa fortuna de predicar el Evangelio y de que muchos se conviertan, debemos de buscar el alimentarlos, el cuidarlos, el no soltarlos hasta que sea formado Jesucristo en ellos. ¿Verdad que esto es maravilloso? No es algo sencillo que solamente se esté predicando aquí por llenar un tiempo o un espacio. Esta es una experiencia de vida que si la llevamos a cabo, verán ustedes cómo van a resultar cosas maravillosas.
Yo he visto muchas personas que dicen, vamos a predicar el evangelio. Yo así lo era. Y predicábamos, sí, y decíamos números tremendos. Hubo tantos y tantos convertidos. Llegabas a la reunión de la iglesia y no estaba nadie de ellos. Porque somos como una especie de Gabino Barrera. Tenemos hijos por donde quiera, pero de ninguno somos responsables. A ellos hay que decirles de la persona de Cristo y de la obra redentora que Él realizó en la cruz para salvación de todos nosotros. Bien, hemos llegado al final de este programa, pero queremos invitarlos. Si tú predicas el evangelio, a que te comprometas, a que des a conocer la obra y la persona de Cristo a todas las personas, de que tú les digas que Cristo, Dios, Cristo es uno mismo, es el Dios triuno, pero que si está como Dios, como Jesús o como el Espíritu Santo, es el Dios triuno procesado. No son personas apartes. Cuando tú recibes a Jesucristo, no entra Cristo como persona, entra como neuma, entra como el Espíritu, pero en el Espíritu es Dios, porque Dios es Espíritu, ya que el Verbo fue hecho carne, es Cristo mismo. Por eso es importante que nosotros conozcamos la obra y la persona de Cristo. Si tú predicas el evangelio, ahora ya lo sabes, no tienes excusa. Pero si tú estás escuchando, te invito a que hagas una oración conmigo. Señor Jesús, gracias por mostrarme tu persona. Sé que eres Dios mismo y sé que eres el Espíritu Santo. Sé que eres el Dios triuno, el Dios trinitario procesado. Ahora no me imagino verte separado como tres personas. Eres uno solo. En tus designios, así tú lo destinaste. Señor, gracias por tu obra redentora. Gracias por tu sacrificio vicario. Gracias, Señor, porque ya lo has hecho todo. Ahora, Padre, te pido, Señor, que si nosotros presentamos a Cristo, seas propicio. Y si alguna persona recibe a Jesucristo en este momento y lo confiesa como Señor y Salvador, Padre Santo, entra en él, que tu sangre lo limpie de todo pecado. Tú le puedes decir, Señor, soy pecador, perdóname, y la sangre de Cristo te limpiará. Gracias, Señor, por lo que nos has mostrado en Cristo Jesús. Amén, amén. Ya nos despedimos. Queremos enviar un saludo para nuestros hermanos en Norteamérica. Estaremos pronto allá en Los Ángeles y en Tijuana. Saludos para nuestros hermanos en Sudamérica, en Centroamérica y a todos los hermanos aquí en México. Los amamos en Cristo y este es su programa El Maná. Los esperamos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Que Dios los bendiga y nos esperamos en la próxima. Continuamos con esta serie de sermones predicando el evangelio en el principio de la vida.